Realmente para que nosotros comencemos a meter los animales en una pastura depende de muchos factores, ¿verdad? De la formación de la pastura, del desarrollo de nuestros pastos, siempre dependiendo también de la frecuencia de la lluvia, ¿verdad? Si nosotros formamos una pastura y viene una seca, entonces no es recomendable el inmediato uso por los animales, ya que de esa forma se ve un poquito retrasada su desarrollo. Ahora, si tenemos época de buenas lluvias, de luego el pasto se desarrolla bien, yo creo que después de una implantación alrededor de 5 a 8 meses uno ya puede utilizarlo sin ningún problema. ¿Qué tipos de plagas o enfermedades suelen atacar los sembrados de pasturas? Sí, los cultivos de pasturas, los cultivos de plantas artificialmente lo hacemos lógicamente, son susceptibles de ataque a algunas plagas, como la cigarrita, en el pangola, en el braquiaria, que es un chupador que se instala en el tallo mismo de la planta y que le debilita. También puede ser atacado por larvas de lepidóptero y también por langosta, ¿verdad? Ocasionalmente también existen otras plagas que atacan nuestras pasturas, pero en general no es muy significativa el ataque de insectos de nuestra pastura. Ahora, también ocurre presencia de algunas enfermedades o hongos, ¿verdad? Pero no es muy fuerte. En muchas ocasiones, como consecuencia de un manejo inapropiado, los pastizales son atacados por una serie de enfermedades que causan la disminución de su calidad. Estas enfermedades son causadas por bacterias, hongos, virus o deficiencias nutricionales en el terreno sobre el cual están sembradas. La aparición de enfermedades en el pastizal trae como consecuencia el deterioro de la calidad nutritiva del pasto y en algunas ocasiones la aparición de enfermedades en los rebaños. Justifica el uso de plaguicidas en las pasturas. Ocasionalmente sí podría usarse cuando hay un ataque masivo de langosta, por ejemplo, o de algunos lepidópteros que ataquen algunos pastos muy tiernos como el gato pani o el camerún, ¿verdad? Que a veces son atacados por langostas, podríamos usar, ¿verdad? Pero generalmente masivamente no se usa insecticida para el control. El uso de fungicida y componentes que ataquen a las bacterias tampoco relativamente no se usa. En circunstancias especiales sí, ¿verdad? Pero generalmente no usamos. Lo que en las pasturas usamos son los herbicidas para controlar las malas hierbas que compiten con nuestros pastos. Existen herbicidas específicos, ¿verdad?, que no afectan a las gramíneas, pero sí a las plantas de hoja ancha, ¿verdad? Y de esa forma utilizamos herbicidas para controlar nuestras malezas, como se dice, ¿verdad? O plantas dañinas competitivas, ¿verdad? La siembra de pastos de corte para usarlos principalmente en la época seca es una práctica común entre los pequeños y medianos ganaderos del país. Para un óptimo rendimiento en lo que se conoce como pastura de corte, se debe de seleccionar la especie que mejor se adapte a las condiciones de la zona, conocer su rendimiento en forraje, asegurar la semilla que se utilizará para la siembra, cantidad de animales a alimentar y período de tiempo que se les alimentará, estimar el área requerida a sembrar. La decisión de tomar un pasto de corte es una decisión de acuerdo a al desarrollo que se tiene, ¿verdad? Por ejemplo, toda la línea de Paspalum, de Camerún, se usa generalmente el corte y el picado, ¿verdad? Porque de esa forma se evita el pisoteo de los animales, porque estos son pastos que si manejamos mal con el pisoteo se destruye, ¿verdad? Pero existen otros pastos que son muy resistentes al pisoteo, como el gato pani, el estrella, el pangola. Entonces
no es necesario que cortemos, ¿verdad? Pero sí, si queremos hacer heno, lógicamente podemos hacer cortes de estos pastos, deshidratar y hacer el rollo de ello para posterior consumo del animal en época crítica, ¿verdad? El heno es una gramínea o también leguminosa seca, cortada y utilizada como alimento para los animales. Las flores de pasto también suelen ser parte de la mezcla. En climas secos y calurosos, el heno está formado de hierbas vastas muy secas que tienen muy poco valor nutricional, pero es lo mejor que pueden hacer los ganaderos de esas zonas. La aplicación entonces es preparamos la pastura, la mejor pastura, y esta cuando tengan un desarrollo no muy ya terminal, sino a un medio de desarrollo, vamos a decir, cuando el pasto todavía está tierno, es con rico tenor proteico, entonces hacemos el corte y dejamos que el sol la deshidrate, venimos con la maquinaria y hacemos los correspondientes rollos, ¿verdad? Que podríamos usar. Los rollos actualmente se puede dejar en la intemperie por un tiempo de 4 o 5 meses, pero es recomendable que estos rollos metamos dentro de un galpón, ¿verdad? Para conservarlos. Y estos mantienen sus cualidades organolépticas, ¿verdad? Son muy digestivas y aportan nutrientes a los animales sin ningún problema. Entonces los henos podríamos darle en época crítica, después de un frío, cuando nos crezcan ya los pastos. Y siempre, en todo momento, cuando nuestros animales requieren un alimento voluminoso, ¿verdad? Podemos darle heno sin ningún problema. Siempre es nutritivo, si cortamos en el momento oportuno. La calidad del rollo, sus cualidades organolépticas, siempre se mantiene si la tenemos conservado en fuera de la intemperie, ¿verdad? Y estos rollos podríamos usar 4 o 5 meses, se puede dejar en la intemperie. Si no le entra agua, no se pudre. Dejando, de verdad, lógicamente, sin acostarse, estos rollos se mantienen en el campo y el animal puede entonces comenzar a consumir en el campo directamente. Al año siguiente ya no sirve más prácticamente, ¿verdad? O sea que para que se conserve por mucho tiempo hay que guardar bajo techo. Es el material de las hojas el que determina la calidad del heno. Los granjeros intentan juzgar el punto en el que la hoja de un prado alcanza su máximo antes de cortar el forraje. El material segado se deja secando, de manera que la mayor parte de la humedad se pierda, pero el material siga lo bastante robusto para que la maquinaria lo pueda recoger del suelo y procesarlo para almacenarlo en fardos, pilas o en hoyos. Desde el punto de vista del origen, dentro de una determinada región, podemos clasificar las pasturas como naturales y artificiales o cultivadas. Las primeras constituyen el campo nativo, es decir, donde las especies forrajeras son propias del lugar, resultando de la interacción entre el suelo y el clima. Generalmente un campo nativo comprende una gran cantidad de plantas diferentes, no siendo raro varias especies sin la intervención directa del hombre. Entre las familias más importantes se destacan las gramíneas y las leguminosas. ¿Cómo afecta el clima en la producción de pasturas? El desarrollo del pasto depende de factores fundamentales como temperatura, humedad y luz, ¿verdad? En invierno sabemos nosotros que el día se acorta, entonces el pasto también ya deja de crecer. Y el frío hace que muchas especies no puedan desarrollarse ya con el frío. En las especies nativas quedan en un estado de poco desarrollo o prácticamente en un stand-by, ¿verdad? Sin que crezca estos pastos. Y los pastos tropicales, aquellos que hemos introducido de África, que son de clima tropical, lógicamente que en el Paraguay un clima subtropical, con la primera helada ellos prácticamente les afecta, ¿verdad? No es que muera el pasto, sino que queda más o menos seco, ¿verdad?
y recién después de que el frío termine y comiencen las lluvias, vuelve a recuperarse. Entonces todas estas pasturas muy productivas son afectadas por el frío, ¿verdad?